Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias, augurándoles como siempre pues paz y bienestar, siempre puestos en la presencia del Señor, para que sea Él pues quien nos vaya guiando, quien nos vaya fortaleciendo en este camino hacia Él, este camino pascual, ¿no? Siempre Agustín tendrá algo que proponernos en este camino de la conversión que decíamos esta semana en algún programa de la emisora Mariana de Bogotá. Agustín entiende la vida como un camino de regreso a Dios y de conversión a Dios, porque el empaquetamiento del pecado o del mal que llega directa o indirectamente por lecciones o por contagios o por malos ejemplos o por ignorancia, por tantos caminos nos llega a la vida, siempre es un camino de búsqueda del bien de Dios en nosotros, ¿no? Pero hay una actitud básica desde donde podremos de pronto considerar esa relación de intimidad con el Señor, y es el de sabernos reconocer pobres. No es que seamos pobres, sino pobres frente a aquel que lo es todo, frente al cual o del cual necesitamos absolutamente todo. Es un poco lo que esta semilla va a seguir como modelando en eso que venimos reflexionando ya hace bastante tiempo. Entonces vamos a ver este texto agustiniano que me parece que en este comentario al Salmo 122, que nos trae bastantes sugerencias. Miren el texto. Vea su caridad, cómo nosotros nos debemos reconocer pobres para que nos alegremos dirigiéndonos a Él y elevemos los ojos a aquel que habita en el cielo. O sea, reconocernos pobres frente a aquel que nos hizo y del cual somos imagen y semejanza, para que podamos levantar los ojos al cielo y de esta manera verlo. De hecho, en la liturgia siempre decimos, no levantemos las manos, que muchas veces hacemos el gesto de levantar las manos, que es un gesto que trata de combinar con el corazón, pero ¿qué decimos? Levantemos el corazón, ¿no? Entonces, levantar los ojos hacia el cielo, levantar el corazón hacia el cielo. Ahora bien, va continuando Agustín con esa concepción que pareciera pesimista de cara a las riquezas, pero entendemos que en Agustín las riquezas siempre serán medios, y Agustín no entiende la pobreza como una ausencia de bienes, sino como un uso responsable de acuerdo a las necesidades. Entonces no estamos hablando de una pobreza como ausencia de bienes, ¿no? Entonces, ¿qué va diciendo entonces? Nos va diciendo, las riquezas de la tierra, dice Agustín, no son verdaderas, pues aumentan más la codicia de quienes la poseen. Del que más tiene, más quiere, y mientras más se tiene, más se quiere. Entonces se va aumentando la codicia y esto se va volviendo como una especie de solitaria que no la llena absolutamente nada. Dice, la salud del cuerpo no es verdadera, dice, porque lleva consigo la debilidad y en todas partes es defectuosa. Agustín entiende que la estructura humana, biológica, es una estructura frágil y débil, que durante todo su itinerario humano requiere de la intervención de los médicos del cuerpo, y no se diga los del alma también. A cualquier lado donde se va desfallece. O sea, la salud del hombre es una salud relativa, debe estar siempre bajo cuidados, y de alguna manera Agustín entiende, por eso, de pronto desde ahí podemos entender esa afirmación de Agustín, la vida es una larga enfermedad, y una larga vida es una larga enfermedad. Pero entiende Agustín más hacer caer en la cuenta de que la verdadera riqueza
La riqueza auténtica como tal no es solamente aquella que perece, aquella que pasa, aquella que caduca, sino aquella que será la permanente, que será Dios en el corazón y la promesa de la vida eterna. En Agustín esto es algo muy interesante porque lleva a un modo de vivencia placentera, pero no apegada de los bienes como tal, ¿no? Continúa Agustín en la reflexión. Dice, en la misma ayuda no encontrarás estabilidad, aunque tengamos ayuda de los médicos y de los recursos y de los subsidios que podamos poseer. Aunque en la misma ayuda no encontramos estabilidad. Y comienza a describir lo que sucede, pues normalmente. Dice, se cansa estando de pie, quiere sentarse, pero por ventura permanecerá sentado mucho tiempo. Todo lo que elige para no cansarse encierra en sí mismo el decaimiento. Se cansó estando despierto, dormirá, pero ¿acaso porque durmió no desfallece? ¿Ah? Se cansó ayunando, ha de comer, pero si come demasiado también decae. Esta debilidad no puede permanecer en ningún estado, ¿no? Entonces es bien interesante. Esta debilidad es parte constitutiva, está ahí, por eso requiere de cuidados, por eso requiere de atención, por eso requiere de una permanente vigilancia, y para eso hablamos de vigilancia, ¿no? Tanto en el cuerpo como en el alma, ¿no? Entonces tengamos hambre de todo, dice Agustín, tengamos hambre de todo, sintamos sed de todo, de las verdaderas riquezas, de la verdadera salud y de la verdadera justicia. Aquí siempre vamos a encontrar las limitaciones de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las riquezas verdaderas? Se pregunta Agustín. Tengamos en cuenta que Agustín está hablando aquí en un discurso desde un escenario completamente religioso. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? La mansión celeste Jerusalén. Vida buena será solamente, según Agustín, la vida eterna, porque aquí siempre tendremos trabajos y fatigas, ¿no? Entonces, ¿quién se denomina rico en la tierra? ¿A quién llamamos nosotros rico aquí en la tierra? Entonces, cuando se alaba al rico, ¿qué se dice? Es muy rico, nada le falta. La alabanza al rico es ese. Es muy rico y nada le falta. Esta es una alabanza del que alaba, porque en sí misma cuando se dice nada le falta, no lo es, no es cierto. El que es rico, aunque tenga mucha plata, aunque tenga mucha posición, aunque tenga muchos títulos, no es que nada le falte, eso no lo es. Ve si nada le falta, si nada desea, nada le falta. Pero si aún desea más de lo que tiene, entonces se le acumularon las riquezas para que creciese la indigencia. Fíjense qué interesante esta afirmación. Nada le falta, no lo es. Ve si nada le falta. Si nada desea, nada le falta. Fíjense que lo coloco un poco en el plano del deseo. O sea, en los deseos es donde Agustín pone todo lo que hacemos para adquirirlo. Entonces, el que no tiene deseo de nada, nada le falta, ¿no? Y si nada desea, nada le falta. Y hay que ver en qué, desearlo en qué, porque también Agustín va especificando eso. Pero si aún desea más de lo que tiene, o sea, tiene, y con lo que tiene puede parecer muy bien, pero si desea más de lo que tiene, entonces quiere decir que su indigencia crece porque siempre va a ser un necesitado, que de hecho lo somos, pero con la codicia de las cosas, pues nunca va a haber un cómo satisfacerla, porque tiene la codicia, y en sí misma la codicia lo encierra y nada le será suficiente. Y esto lo vemos en muchas situaciones de la vida, en muchas personas, ¿no? Bien interesante. Pero ahora, pobres, necesitados, indigentes y dolientes, suspiramos, gemimos, oramos y elevamos los ojos a Dios, porque los que son dichosos en este mundo nos desprecian, dice Agustín. Entonces, levantamos los ojos, suspiramos y gemimos y oramos, porque los que son dichosos en este mundo nos desprecian. O sea, los que creen que son completamente felices porque nada les falta,
porque siempre están poseyendo, se dan el lujo de despreciar a aquellos que son sencillos y humildes, ¿no? Que son pues ricos, pero también también nos desprecian los que son desgraciados en este siglo, en este mundo, porque asimismo son ricos y tienen en su corazón justicia, pero falsa. Entonces está rico, pero rico de soberbia, rico de envidia, rico de egoísmo, rico de amargura. Entonces no tienes nada y nunca una verdadera riqueza cuando en tu corazón manan los malos sentimientos, ¿no? Mas tú, para conseguir la verdadera vida, dice Agustín, es imposible prescindir de las cosas, prescindir de los bienes, prescindir de los medios mientras vivamos, no darles el corazón, no colocarlos en la primacía de la vida, pero más tú, para que consigas la verdadera, sé pobre y mendigo de la justicia y oye el Evangelio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? A veces no son los que tienen, porque los que tienen andan asustados, inseguros, llenos de miedos, nunca tranquilos, siempre con el corazón inquieto, porque ni siquiera disfrutan lo que tienen, porque su corazón es un vaso sin fondo que no tiene la alegría de saber sentir la satisfacción, ni siquiera de valorar las pequeñas o grandes cosas que tiene. Entonces, para ese lado, pues nos va invitando hoy Agustín en ese ser pobres, es reconocer, agradecido, que todo lo que tenemos es bendición. Pero bueno, vámonos un poco al comentario del texto, que me parece vale la pena. Lo hemos venido comentando, pero vamos a hacer un comentario más detallado. Es un texto que habla del carácter obsoleto de muchas experiencias humanas, ¿no? Aquello que consideramos muchas veces como triunfo, en definitiva no es sino una miserable alegría de lo que puede alcanzar. Lo que mucho que alcanzamos de pronto puede ser una pequeña cosa de todo lo que debería ser la meta de la felicidad. El texto destaca aquello que el hombre llama felicidad, no es más que el sortear opacamente de manera temporal sus propias debilidades. Si haces ayuno te cansas por la debilidad, pero si comes mucho también te haces débil por tanto comer, ¿no? El texto coloca de manera genial un punto muy agustiniano, esto es bien interesante, y es el hombre que hemos dicho, y lo hemos repetido muchas veces, el hombre capax Dei, el hombre capaz de Dios, quien en definitiva solo en Dios puede probar su totalidad, su completez. Solo en Dios el hombre encontrará la completez y la verdadera plenitud, según Agustín, ¿no? Y aunque el texto es largo, logra colocar puntos muy interesantes, como las riquezas que no son verdaderas, sobre todo la salud que dice Agustín que no es verdadera, sobre la felicidad que no es verdadera, sobre la paz que no es verdadera, y únicamente permite saciar las necesidades temporales, pero no por ello crea fortalezas eternas y da plenitud de sentido. Entonces, no solo el hecho de tener satisfecho todo te hace feliz y te da sentido de vida. Muchas veces, teniéndolo todo, se está vacío en la mente, en el espíritu y en el corazón. Es decir, que los bienes definitivos del hombre están en su conciencia, en la capacidad de entender de que es Dios la verdadera riqueza y que es Dios a quien pertenecen, y por eso vivirlos como quien se los facilitan para la humana necesidad, y para disfrutarlos simplemente, es compartirlos, es hacer uso responsable de ellos, pero no darles el corazón, diciendo. Es una forma de cerrar de pronto, de cerrar la cuaresma que hemos terminado y de comenzar la Pascua, muy interesante, en lo cual todos nuestros análisis apuntan a las dificultades, pues son obsoletas porque las preocupaciones duran y pasan,
la felicidad dura y pasa y no están de una manera permanente. O sea, la felicidad, la búsqueda de ella es una búsqueda permanente que no solamente se centra en las cosas. Ahora, la única permanencia y plenitud está solo en Dios. Todo lo nuestro es pasar y en el pasar aprender. Esto es bien interesante. Todo lo nuestro humano, todo lo nuestro es pasar y en el pasar aprender. Pasamos haciendo aprendizaje por la vida. Todo lo que vivimos se puede convertir positivamente, aunque sea duro, aunque sea difícil, se puede convertir en un gran aprendizaje. Ahora, no es un texto pesimista, lo decíamos al comienzo, no es un texto pesimista, un texto que narra la fragilidad de nosotros los seres humanos y nuestras realizaciones a veces siempre insaciables. Un gran texto en realidad podríamos decir. Para terminar con la gran máxima agustiniana: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y acá lo resalta bien. El que es rico y acumula solo riquezas, solo se hace cada vez más mendigo, pues es más lo que necesita y menos lo que puede saciar realmente. Fíjense ustedes qué belleza de texto que nos ha propuesto Agustín hoy para nuestra meditación. Vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude a seguir haciendo pues este itinerario, que nos ayude a seguir construyendo esta experiencia pascual. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.